Bien, y este consultor, yo sé que tiene mucho vínculo también con el mundo empresarial. No sé qué diría él si, a ver, al CEO de el mayor socio comercial que uno tiene, le decimos que es ladrón y unas cuantas otras cosas, para ir a apoyar a uno que quiere ser CEO, pero todavía está ahí como intención. Querido Sergio Berenstein, ¿cómo le va? Un placer verlo. Igualmente, Miguel, un gusto, buen día, gracias por la comunicación. A ver si nos ayudas a entender, bueno, esta crisis, viste, estábamos hablando hace un par de minutos de los incendios en Europa, esa es la fuerza de la naturaleza. Acá la naturaleza del presidente hace que tengamos este incendio y hay preguntas. Uno, si es que hay algo además de esta crisis, cuánto puede costar en términos reales, más allá de que Sao Paulo, que es del signo que él fue a apoyar, de alguna manera es entre el 35 y el 50% el intercambio comercial que tiene la Argentina con Brasil, su mayor socio comercial, pero no es muy simpático, ha traído una crisis política y hay preguntas. Uno, si es la naturaleza del presidente, si el presidente le está hablando a su tropa local en la Argentina, o si es simplemente que no puede controlar este tipo de manifestaciones. ¿Cómo lo lees? Y además, obviamente, ¿qué implica? No es la primera vez que tenemos un conflicto con un país de la región por cuestiones ideológicas. Lo hemos tenido en su momento con Maduro, en Venezuela, con Petro, en Colombia y también con en su momento presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que estaba antes de Sheinbaum, no la actual presidenta, pero es del mismo partido, Morena. Con lo cual hay una trayectoria, si querés, clara del presidente de confrontar en términos personales con muchos presidentes ideológicamente, naturalmente, las antípodas de Milei. Así que, bueno, esto no es nuevo. Lo que sí es nuevo es la gravedad del hecho, porque se trata del principal socio comercial de la Argentina, porque además el presidente Milei participa directamente de un acto de campaña, nunca lo había hecho hasta ahora, de un candidato opositor, naturalmente. Casi alguien diría en términos de la tradicional política, no la actual, intromisión en asuntos internos. No hay ninguna duda, ¿no? Y también teniendo en cuenta que no solamente es el principal socio comercial, sino un socio estratégico en el contexto de Mercosur, ¿no? Con, digamos, para recordarles la importancia que esto tiene, el acuerdo con la Unión Europea lo firmó Mercosur, no la Argentina, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí, primero, como evaluación del problema es más grave que todos los anteriores. Incluso, por ejemplo, el presidente Milei insultó al por entonces presidente de Chile, Boric, ¿no? Esto es mucho más grave. Segundo, ¿por qué lo hace? Recuperando un poco tu pregunta que es crítica, ¿no? ¿Esto es carácter o es racionalidad? Bueno, es un poco las dos cosas, ¿no? El presidente tiene estas características de irascibilidad que todos conocemos. Él utiliza esto para diferenciarse de, entre comillas, la casta. Busca, naturalmente, mostrarse como alguien espontáneo, ratificando sus credenciales de que él es distinto, que no es una persona que sigue los parámetros de lo, entre comillas, políticamente correcto. Así que aun cuando él se muestra espontáneo, hay una racionalidad política, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el lado, si querés, estratégico, planificado de este conflicto? Bueno, tiene una lógica también. Primero, el presidente Milei busca consolidarse como una figura importante en el mundo, en esta especie de batalla cultural que un sector de la derecha global está dando en contra de lo que ellos llaman el paradigma woke, pero que, digamos, tiene que ver con la concepción más tradicional de democracia, rol del Estado, rol del mercado, equilibrios, etcétera, ¿no? Por supuesto, hay expresiones exageradas de este pensamiento woke, hay expresiones más, si querés, moderadas, pero en términos políticos la polarización es muy clara, se da, por ejemplo, contra la política de la izquierda en la región, Venezuela, Cuba en particular. Incluso en el caso norteamericano hay una crítica
en particular a la lógica de financiamiento de la OTAN. O sea, hay otros componentes que se mezclan, como diciendo, ustedes financian un estado de bienestar que es caro, gracias a que nosotros le financiamos la seguridad, y en parte tienen un punto, ¿no? Tal vez después la forma en la cual lo hizo Trump es discutible, pero el punto, creo yo, en términos conceptuales está claramente definido, ¿no? Entonces, Milei quiere tener un rol ahí y aprovecha esta pelea para posicionarse mejor. Ahora, hay un componente de política doméstica en un contexto preelectoral, Miguel, que me gustaría enfatizar, que me parece clave, y es que el presidente Milei se quedó, y es un problema para él, sin adversarios internos de fuste, de peso. No es Cristina, no es por supuesto Kicillof, no es el peronismo que está totalmente dividido, no es el no peronismo porque ni siquiera hay una expresión política que lo nuclee. Entonces, en términos electorales, no tener con quién confrontar para una persona como Milei es gravísimo, porque él vive de la confrontación, él necesita diferenciarse, él necesita que un segmento del votante independiente, se dé cuenta, muchos de los que te están escuchando ahora, diga, mira, no me gustan las formas, no me gustan muchos aspectos, pero lo voto igual, porque enfrente está esto otro. Bien, entonces va a confrontar con Lula. Y bueno, ¿por qué? Porque Lula tiene un peso específico mucho mayor. Porque Lula es Lula, porque es presidente, porque seguramente va a ser reelecto, tiene mucho chance de ser reelecto. Milei apostó, Miguel, por un candidato que no estaba bien en las encuestas y que encima tiene ahora en primera vuelta, que va a ser el 4 de octubre esto, bueno, gente que le disputa el electorado de centro. Entonces, la tiene complicada. Entonces, elige un buen rival. Costos y beneficios. El que me queda claro que cuando el presidente hace esto, como dijiste, está entre su naturaleza y cierta racionalidad. Quiero preguntarte, porque este es un presidente, entiendo como economista, y lo ha dicho y lo practica, que lleva el Excel permanentemente en la cabeza. Digo, ¿cuánto costo trae económico esta confrontación? Y pienso también, viste, casi Milei es un buen representante del poder del norte que le hizo, entre otras cosas, ganar la elección de medio término. Es decir, cuánto de lo que dijo Milei le encantaría, y seguramente lo va a decir todavía, el presidente Trump. Y pienso en los aranceles. Argentina acaba de tener la mejor negociación, por decirlo así, o privilegio del vínculo con los Estados Unidos en los aranceles que impone Estados Unidos. Digo, ¿cuánto gana un lado y cuánto pierde del otro para que el Excel económico, que terminará siendo siempre determinante, le dé más o menos bien? Es una pregunta difícil porque todavía estamos en el camino, ¿no? Pones el dedo en la llaga, Miguel. ¿Por qué? Porque la gran pregunta es, al margen del ida y vuelta diplomático, llamar a consulta, que son todas cosas formales que para el público promedio, para el ciudadano promedio no son relevantes. Esto impacta en las inversiones, impacta en el comercio, impacta en la generación de empleo. Bueno, en principio, por supuesto, no ayuda, ¿no? Pero déjame ponerte un ejemplo que es muy contundente y tal vez no sea un buen ejemplo. Hay una buena pregunta ahí, Sergio, perdón la interrupción. ¿Cuántas inversiones vienen desde Brasil a la Argentina? Es decir, hay un intercambio comercial enorme, es el principal socio, pero la pregunta es, los empresarios brasileiros, si es que vienen a invertir a la Argentina y si es que alguno dejará de invertir por lo que Milei pueda decir o no decir. Déjame extrapolar de otros ejemplos de países que están, entre comillas, con conflictos entre sus dirigencias, ¿no? Un caso típico, Estados Unidos y China. Si yo te dijera, mira, de que llegó Trump a la presidencia por segunda vez, ¿cómo evolucionó el intercambio comercial entre Estados Unidos y China? Teniendo en cuenta las tarifas, los líos, las idas y vueltas. Positivamente. Positivamente. O sea, no tuvo ningún impacto. Otro ejemplo, Estados Unidos y México. Supuestamente el Tratado de Libre Comercio quedó patas para arriba, la relación está muy mal, las cosas que dijo Trump de Sheinbaum y viceversa han sido terribles. ¿Cómo está ese intercambio? Bien, mejor, un poquito mejor que antes. Con lo cual, en principio, uno diría,
no pareciera ser determinante lo que dicen los políticos para las decisiones empresariales. ¿El clima es positivo? No. ¿Impacta esto en las decisiones? Si puedes hacer negocio, los haces, ¿no? Entonces yo ahí pondría, si querés, un bemol, ¿no? Incluso yo diría, porque estas son las cosas que uno no piensa cuando ve el ruido diplomático y todo lo que da vuelta y todo lo que cada uno opina, ojo, no estoy diciendo que esté bien, pero que a algunos que están del lado ideológico y que ven en Milei este referente en el mundo que lo aplaude toda la derecha como el gran líder, incluso dicen, este muchacho muy bien, hay que ir a la Argentina porque está con esta postura. Digo, no pasa nunca desapercibido. Milei no es un presidente que pase desapercibido en el mundo, tampoco acá, pero en el mundo mucho menos. Sí, no, divide aguas. Lo que sí es cierto es que reputacionalmente, no solamente para el ciudadano promedio, sino para alguien que quiera hacer negocios en la Argentina y ve esta clase de declaraciones y te da como la sensación que te estás metiendo en un país singular, por ponerlo de una manera elegante, ¿no? Excepto que te guste este tipo de personajes. Claro, pero lo que digo es, Milei insultó al principal empresario industrial de la Argentina. Insultó también a una empresa muy importante en el país, ¿verdad? Como es FATE o en general, ¿no? A los Quintana... Madanes. Claro, a los Quintamanes, Quintanilla. Insulta todo el tiempo. Vos decís, y si se enoja conmigo, ¿qué pasa? Y si yo tengo una empresa que cotiza en bolsa y el presidente me insulta, ¿cómo va a evolucionar mi acción? O un CEO que dice, me insulta al presidente, ¿qué va a decir mi jefe? Y te da miedo venir a la Argentina. Ahora, pregunta, esos insultos del presidente que has mencionado y todos recordamos, ¿tuvieron incidencia directa en algo de el funcionamiento de esas empresas a nivel local? Es verdad que Pablo Roca se llevó lo suyo gran parte a Brasil, justamente, pero digo, tiene una incidencia, porque en otros momentos parecía que el presidente de la Argentina, siempre plenipotenciario, te cortaba la concesión y entonces la empresa... ¿Eso hoy también es así o tiene menos incidencia? Hay consecuencias negativas en el plano, por ejemplo, lo que pasó en Techín, que Pablo Roca cambió buena parte de su gerenciamiento. Pues si está planificado, no es de la noche a la mañana, él iba a dar un paso al costado, puede ser, pero precipitó decisiones en función de este conflicto. El clima de inversión en Argentina es malo. No es malo por las palabras del presidente, pero la inversión no crece, al contrario, cae. La inversión extranjera directa, no hay inversión. En parte esto se da, ojo, incluso en el medio del RIGI, que genera condiciones espectacularmente positivas, beneficiosas para las empresas. Es decir, ¿tiene impacto? Voy a decir, bueno, es por la macro, ¿cuánto es por el clima que genera el presidente? Eso no es bueno. Lo puede fortalecer el presidente, su capacidad de amenaza, en generar un poquito de miedo, en que la gente no lo critique públicamente, cosa que pasa en la Argentina. Tienen miedo al presidente, y eso no es bueno. Entonces yo creo que ahí sí tenés un impacto negativo. En ese tipo de cuestiones más cualitativas, el clima de negocios, por algo el riesgo país no baja. Bueno, estamos en 400 puntos, no es para la Argentina que supo ser. Recuerdo, ténganme un poquito de miedo, me acordó lo de Cristina, pero viste como uno... Bueno, tal cual. No perforás los 400. Cuando le preguntás a los especialistas en riesgo soberano, te dicen que Argentina, con la nota que ya le puso, o le pusieron varias agencias de riesgo crediticio, debería tener un riesgo de 300 y pico de puntos, no de 400. Pues si esto es relevante, y sí es relevante porque el costo de financiamiento lo pagamos todos, es acceso a crédito que no tenés para comprar una casa, para financiar un proyecto, el país para refinanciar la deuda. Esto le cuesta mucha plata a la Argentina. Entonces, el estilo presidencial no es positivo, no es bueno. Y por otro lado, hoy llega Cristalina Georgieva, que va a decir, ustedes son grandes alumnos, estamos muy contentos, el fondo... Digo, y por otro lado en el mundo que la Argentina sigue apareciendo como una enorme posibilidad. Muchos dicen están a la espera de lo que va a ser la posible reelección del presidente. Ahora, son muchos
tiempo. Digo, también estamos hablando recién, y las inversiones, como decís, algunas viene el Super Riggi, que otra vez a las empresas les sigue dando garantías, pero parecería que los argentinos todavía, como ya nos hemos quemado con la leche, algunas veces miramos la vaca y decimos esperemos, seguimos esperando, y si los argentinos esperamos, los de afuera mucho más, ¿no? Claro, fíjate que muchas inversiones que tienen RIGI no se hacen. ¿Por qué no se hacen? Y porque esperan a ver qué va a pasar con la política pública, con las elecciones del año próximo. Como el presidente ni busca ni logra naturalmente el consenso más allá de alguna ley respecto de su modelo, al contrario, él busca diferenciarse, en la medida en que él no tenga todavía una coalición electoral que le asegure la reelección, ¿qué hace un inversor? Y se pregunta si esto va a seguir después de Milei. Suponiendo que Milei puede no reelegir, cosa que efectivamente hay una probabilidad que eso ocurra, y ante el riesgo se queda con el RIGI, tiene las ventajas, pero te hace inversiones con un timing, ¿no?, más bien prudente, o no te las hace, espera. Señores, hemos comprendido un poquito más del estilo presidencial, de la lógica, de lo que se está disputando. Alguno dirá, Brasil, decime qué se sente. Bueno, es así, es lo que tenemos en un mundo muy complejo, además hay que decirlo, porque las variables también del mundo hoy, Sergio, sin duda afectan y mucho a las inversiones. No sé cuánto dinero en esta realidad tan volátil está disponible hoy e interesado en seguir poniendo dineros en otros mercados. Neuquén, dicen, y vaca muerta, y energía, y minería, y estos temas, yes, está claro, pero la microeconomía, la clase media en la Argentina la está pasando mal. ¿Es lo que te dicen también tus encuestas? Sí, es así. Hay un problema de reformas que no se hacen. El presidente anuncia reformas estructurales que nunca hizo. Ojo, en el fondo eso va a estar en la agenda, Tal vez no en la declaración de Georgieva, que va a encontrar en Argentina con más reservas, pero con menos superávit fiscal. La cuestión fiscal se está volviendo, si querés, problemática, en parte por una cuestión vinculada al ciclo económico, porque la economía está pinchada, en parte porque hubo una postergación del vencimiento de ganancias por la ley de inocencia fiscal. Entonces ahí hay una cuestión temporal que puede corregirse. Pero en la foto, hoy la Argentina no está tan bien en materia fiscal. Sí en materia de reservas, aunque cuando miras el balance del Banco Central, la plata que entra por un lado porque compra dólares el Banco Central se va por el otro. Se va por el gasto en turismo de los argentinos, por las importaciones, también obviamente por que se aflojó el cepo, no se sacó el cepo del todo para las empresas en particular, pero para los individuos sí. Entonces hay una dolarización de activos permanente. Así que hay cosas importantes del programa del presidente Milei que tampoco están tan bien. Ahora, por supuesto, si viene que este año lo lleva, por ahí hace algún matiz, pero en general va a ir a vaca muerta, va a volver, va a decir que es fabuloso esto. Me parece que el balance de su visita va a ser positiva. En privado, las cosas que se discutan no las vamos a saber nunca, ¿no? Ahora, cuando vos preguntás por los sondeos, hay, si querés, tres grandes cosas para marcar allí, ¿no? Primero, hay un desgaste en la gestión, que es natural después de 30 meses, en un contexto de ajuste, en un contexto sobre todo donde la economía de los grandes centros urbanos está muy complicada, eso se nota. Dos, no ve la sociedad argentina un proyecto de crecimiento de la economía más allá de lo macro, que involucra al conjunto de la sociedad. No lo ve en el gobierno porque no lo tiene, y no lo ve en la oposición que tampoco lo tiene. Tal vez lo más raro, lo más importante allí es que la oposición no aproveche estas circunstancias, Esto me parece crítico, porque hay posibilidad de mejorar el debate público, pero no tenés ni los actores, ni las ideas, las narrativas, como para que esto se dé. Y la Argentina pierde por eso, Tercero, hay otras cuestiones no económicas. Lo económico es siempre lo fundamental, pero nunca es lo único. Otras cuestiones no económicas que le complican el panorama al gobierno. Una muy importante es que la preocupación por la inflación bajó. ¿Por qué baja la inflación? Entonces, algo que el presidente va a seguir tratando de mostrar como algo importante, la gente no va a valorar tanto. Y sí hay una preocupación emergente y cada vez más firme, Miguel, por la corrupción en el gobierno de el presidente Milei, el daño que le ha hecho.
el fenómeno Adorni y otros escándalos que no están esclarecidos, como por ejemplo el de Libra, más la sospecha de que hay connivencia con algunos actores muy, si querés, cuestionables, como el caso de Chiquitapia. Fíjate que la investigación que involucra a Chiqui se frenó súbitamente a partir del momento en el cual hay un nuevo ministro de Justicia. Todo eso hace generar una sospecha a un sector de la población que mira un poco más que la economía. No es que no mira la economía, la mira, pero aparte considera otras cuestiones. Y en ese sentido la reputación que tiene este gobierno en materia institucional es muy mala, porque es un gobierno que no habla de instituciones, no habla de transparencia, no le importa la democracia, no le importa la independencia de poderes, no le importa la independencia del Banco Central, aunque ahora mande una ley. Fíjate que el presidente del Banco Central, que es un tipazo, es un gran técnico y muy buen tipo y muy honesto, pero él no es independiente porque el presidente así lo definió, a punto tal que el tipo de cambio lo define el presidente, no es libre. Entonces estas contradicciones sí pueden empezar en un electorado más exigente, que no es mayoritario, pero es determinante para darle al presidente una mayoría en primera vuelta. ¿Y por qué esto es clave, Miguel? Porque en segunda nadie sabe lo que puede llegar a ocurrir. Bien, la última, y ahora es simple y directa. ¿Samba, tango o lambada es la Argentina? La Argentina acaba de vivir una situación de, si querés, renacimiento de los valores que nos unen, ¿no? con el Mundial. Así que es tango en el sentido simbólico, pero no en el sentido nostálgico, porque nos dio una idea de capacidad de poder hacer, no solamente llorar por la leche derramada, ¿no? No es samba ni lambada, pero quiero citar acá a un gran filósofo, Charly García, la alegría no es solo brasileña, Miguel. Bueno, nos quedamos con eso y vamos a seguir mirando esta Argentina junto a Sergio Berenstein, como siempre, un placer, un privilegio, porque claro, más allá de la fotografía de este último episodio tan particular y grave en términos del vínculo bilateral, hay muchas otras lecturas que hay que ir haciendo y lo único que estoy seguro, como en el mundo, pero en la Argentina, aburrido never. Sergio, gracias y un abrazo enorme. Hasta pronto. Sergio Berenstein, pasando aquí por Radio High en este Coffee Break. Claro, importante, lecturas diversas sobre hechos puntuales.